Vamos pues a comenzar el siguiente turno. Bueno, pues avanzamos en nuestro camino. Yo creo que lo escuchado nos sitúa con esperanza, con unos sueños plagados de profecía. Hemos pisado tierra también a lo largo de esta mañana, desde el principio de la mañana hasta ahora por la tarde. Y ahora nos toca de nuevo mirarnos a nosotros mismos y ver cómo vamos diseñando el futuro. Y pudiera parecer que este tema de la reestructuración pues rompe todo lo que hasta ahora hemos estado diciendo. Pero no se trata de cambiar cromos, no se trata simplemente de decir, bueno, pues ahora toca reestructurar y ya está, nos olvidamos de todo lo anterior y miramos a ver cómo vamos reestructurando nuestras congregaciones, nuestros institutos. Sino sobre todo yo creo que de lo que se trata es de cómo hacer más fecunda nuestra vida, contando con las posibilidades y con las limitaciones que tenemos. Y desde ahí todo lo que nos han contado yo creo que nos ayuda a ir siendo más fecundos, a ir descubriendo por dónde tenemos que ir haciendo las cosas en cada una de nuestras instituciones. Le hemos pedido para que dinamice este momento y durante esta hora y media hasta las 6:30 a Jesús Díaz, que es dominico, es el provincial de Hispania. Tenéis ahí en el dossier también una pequeña historia de Jesús, vicepresidente de la CONFER. Y él es el que va a ir animando las cosas, nos va a hacer también trabajar un poquito, nos va a hacer comunicarnos en grupos y demás para que vayamos aportando aquellas cosas que nos descubran por dónde tenemos que ir siendo esos signos que fecunden nuestra Iglesia. Pues gracias, Jesús, por este esfuerzo compartido al que nos invitas. Pues gracias a ti, Jesús. ¿Se oye bien? Bueno, yo recuerdo que cuando me iniciaba la docencia en el primero de la universidad, en la Escuela de Magisterio de Valladolid, pues al final, al principio de las clases, me sentaba en la sede, pero veía que los alumnos cada vez se alejaban más de mí. Entonces dije, bueno, como se alejan de mí, tendré que acercarme yo a ellos. Y he adquirido la práctica de dar las clases de pie. Y así estoy más cerca de vosotros. Esto no es una clase, ni mucho menos, sino que es una conversación, ¿no? Hemos escuchado a lo largo de este día, a lo largo de ayer por la tarde, también pues, a otras personas que han dicho cosas sobre nosotros. Ayer Monse, una laica, dijo cosas sobre nosotros. Esta mañana, la segunda parte de la mañana, hemos escuchado pues, desde una institución muy importante como es Cáritas, que también nos han dicho cosas sobre nosotros. Josito nos ha dicho cosas, también como sacerdote diocesano, desde las responsabilidades que él ostenta, ¿no? Pero quizás ahora ha llegado el momento de decir qué es lo que nosotros decimos de nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, ese sería ahora el objetivo fundamental. Y lo que a mí me corresponde es provocar o procurar que nosotros digamos algo de nosotros mismos. Es decir, cómo vemos nuestra propia situación, cómo la estamos abordando, cómo intentamos responder a ella, cuáles son nuestros desafíos, o algunos de ellos, los más importantes, los que más nos preocupen, cuáles son también nuestros aciertos, porque no todo lo hacemos mal, cometeremos algunos errores, pero seguramente que también acertamos en no pocas iniciativas que tomamos para responder al momento presente, ¿no? Bien, desde la organización en la que yo he participado, también pensando pues esta asamblea, hemos previsto este título, la reestructuración para la misión. Cuando yo luego empecé a pensar cómo enfocar esta sesión, cómo enfocar este momento, quizás yo añadiría una palabra, porque el resultado de lo que os voy a presentar engloba dos términos, ¿no? La reestructuración de la vida y la misión. De la vida y la misión.
porque vamos a hablar de ambas dimensiones, ¿no? De la vida de los religiosos y de las religiosas y de la misión que como religiosos, como religiosas, como consagrados o consagradas desarrollamos o desempeñamos, porque van a ir muy en relación o cada vez va a ser más exigible por la sociedad, por la propia Iglesia, relacionar mucho más adecuadamente, si cabe hablar así, o más evangélicamente, si cabe hablar así, la vida de los religiosos y las religiosas con nuestra misión, aquella misión que desarrollamos o desempeñamos, ¿no? Mirad, cuando iniciaba el año de noviciado y todo el periodo de formación, tanto los formadores como los profesores que he tenido allá en Salamanca, dominicos y no dominicos, también he tenido grandes profesores no dominicos, nos inculcaron una clave, o al menos a mí me inculcaron una clave de la que no soy capaz de despegarme. Y la clave es la siguiente. Si, nos decían en plural, si queréis estudiar teología, si queréis desarrollar una vocación como consagrados o como consagradas, no podéis despegaros de la Sagrada Escritura. No es posible hablar de la vida religiosa si no es desde la Sagrada Escritura, desde la lectura de la Sagrada Escritura que hacemos. Nuestros fundadores, vuestros fundadores, fueron generando un carisma a raíz de la lectura personal, contrastada, que hicieron de la Sagrada Escritura. No voy a detener más en esta clave, pero simplemente os hago ver lo siguiente. Desde que hemos empezado esta asamblea, la Sagrada Escritura ha sido la gran presente. Todos los ponentes que hemos escuchado, de una forma o de otra, han citado textos de la Sagrada Escritura para poder expresar mejor lo que desde su oración, desde su pensamiento, pues han querido reflejar o han querido comunicar. Iniciamos estas jornadas, como hemos iniciado otras asambleas de Confer, al menos es mi experiencia desde que me he acercado más a Confer, pues siempre con un lema, con un versículo tomado de la Sagrada Escritura. Eso ya nos está diciendo algo. En la asamblea de este año, sabed cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados. Es una expresión de Sagrada Escritura. Queremos hablar de nuestra vida desde la Sagrada Escritura. ¿Qué nos está diciendo la Sagrada Escritura con esa expresión tomada de la carta a los Efesios? ¿Qué nos está diciendo? Cuando se nos dice sabed, quiere decir al menos dos cosas importantes. La primera, se nos está evocando, en primer lugar, el conocimiento de las cosas, la interiorización de las cosas. Es decir, se nos está evocando para saber a qué esperanza hemos sido convocados, se precisa interiorizar aquello que logramos conocer. Y en segundo lugar, saber también engloba otra dimensión importante, que es la experiencia, que es cuál es el contacto que yo tengo con el exterior, qué me dice el exterior y qué puedo yo aportar al exterior. Pues bien, si tenemos una vida interior, doy por supuesto que la tenemos, ¿no? Los religiosos, las religiosas la tenemos, la cultivamos. Hay momentos en la vida en los que uno pone más incidencia en ese aspecto, otros por diversas razones pone menos, pero en cualquier caso es una dimensión a la que especialmente somos sensibles, cultivar la vida interior, un modo de conocer y de saber. Y en segundo lugar, si alguien está en contacto con el exterior, somos los consagrados y las consagradas. Y eso nos proporciona también un saber. Pues bien, podríamos decir que claro que sabemos a qué esperanza hemos sido llamados. Claro que sabemos a qué esperanza hemos sido convocados, ¿no? Bueno, puesto que sabemos la esperanza a la que hemos sido llamados o convocados, eso nos conlleva a asumir una responsabilidad. Y saber cuál es nuestra esperanza nos lleva a decir, tenemos que reestructurar la vida y la misión. La vida y la misión no nos pertenece del todo, pertenece a Dios. Nuestra vocación como consagrados es un don que de Dios hemos recibido. La misión es el reino, no somos propietarios del reino. Quizás una dificultad a veces pueda estar aquí, que nos hemos apropiado incluso de las mediaciones del reino, creyendo que somos nosotros los dueños de la viña. Sin embargo, es el Señor, ¿no?
Y en segundo lugar, yo diría también que, puesto que la viña, puesto que el reino, puesto que la misión no es nuestra, está en Él, ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra esperanza. Pero sí está en nuestras manos, la primera palabra, reestructuración. Esa sí que es una cuestión nuestra. Ahí podemos expresar nuestra responsabilidad. Esta Sagrada Escritura que hemos escuchado nos dice, para hablar de lo nuestro desde esta palabra de Dios, hemos de responder no tanto por necesidad como por fidelidad. Como por fidelidad. La reestructuración sé que humanamente surge en nosotros por necesidad. Menos vocaciones, la sociedad nos acepta menos, parece que nos necesita menos, al menos en este contexto cultural en el que nos encontramos, ¿no? Es decir, hemos, entre comillas, montado nuestras reestructuraciones donde ha predominado más la necesidad, la urgencia, la carencia, la preocupación, que a lo mejor la fidelidad. Pero el Espíritu que se encarga de hacer las cosas empieza a hacernos llamar ahora la atención sobre esta cuestión. Vale, habéis reunido provincias, habéis reestructurado misiones, los colegios habéis generado fundaciones para articularlos mejor, asegurar los carismas, una presencia evangelizadora en la sociedad, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien. Surgió esa reestructuración por carencia, por necesidad, por ausencia de fuerzas, por dificultad, porque nos hemos necesitado más unos a otros. Pero el Espíritu, que es mucho más inteligente que nosotros, muy bien, lo habéis hecho por eso. Es humano, no pasa nada. Es un pequeño pecadillo, nada más, ¿no? No pasa nada. Pero ahora, puesto que lo habéis hecho, vais a descubrir que en realidad el Espíritu os ha puesto este soporte, os ha hecho ser más fieles. La reestructuración surge del Espíritu por fidelidad y no tanto por necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que reestructurar la vida y la misión por fidelidad nos lleva a situarnos de otra manera. Y lleva a situarnos a los religiosos y a las religiosas a vivir el momento presente, por difícil que éste sea, de otra manera, con otros resortes. Si por fidelidad he de ser capaz de responder a este momento y he de ser capaz de vivir la reestructuración, por dolorosa que ésta sea, en no pocas congregaciones, en no pocas instituciones, ¿no?, nuestras, si es por fidelidad, hemos ganado en reino, hemos ganado en proximidad de Dios con nosotros, hemos ganado en la propia vocación, hemos ganado en la propia vocación. Mirad, en las diversas instituciones, me salen los frailes, porque bueno, unos frailes, está todo el día hablando a los frailes, ¿no? Los frailes, las religiosas, las monjas, los monjes. Cuando, y os hablo ya como superiores mayores, os hablo ya también desde esa clave, escuchamos tanto a nuestros mayores como a nuestros jóvenes, los hemos escuchado también esta mañana, hay que hacerles cambiar el chip. Es decir, la muerte hay que llorarla, eso es claro. Es decir, para vivir adecuadamente el duelo de las cosas, cuando las sentimos, y eso es humano, hay que llorarlo, hay que lamentarlo. Pero el lamento, el llanto, tiene un momento en el duelo. Es decir, hay un momento en que hay que irlo superando. Yo creo que una vez que las instituciones de vida consagrada hemos hecho muchas reestructuraciones, hemos lamentado muchas las pérdidas que eso ha supuesto para nosotros, hemos llorado la muerte, quizás seguimos llorando la muerte de muchas cosas, hay que ir ya superando esa fase que ha sido necesaria, es necesaria, pero hay que irla superando. Porque si no, difícilmente vamos a lograr integrar adecuadamente a la generación que viene detrás. Y hay una generación que viene detrás. Quizás no sean los números de los que fuimos nosotros, o de los que fueron incluso las generaciones anteriores, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya nadie que venga detrás, ¿eh? Hay que saber quién es el que viene detrás y cómo viene detrás, ¿no? Pues a quien viene detrás hay que mostrarle el gesto noble de la fidelidad y no quedarse solo pues, en el lamento de lo que hemos
supuestamente perdido. A lo mejor no hemos perdido tanto, o hemos perdido menos de lo que nosotros mismos podemos pensar o creer, ¿no? Pero hay que mostrar más fidelidad que lamento, ¿no? Esta mañana, ayer por la tarde, iniciábamos la oración, ese texto precioso, el que, bueno, pues a mí también me ha ayudado mucho para enfocar el momento, al menos a título personal, y por lo que yo voy viendo ahora desde la Confer, me ha ayudado mucho a vivir el momento y a animar como superior mayor en este momento pues a una provincia que surge de tres, ¿no? Que surge de tres, de repente, como es también muchos de vuestros casos, ¿no? Y viene ese texto que tiene mucha enjundia para decir cómo la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, lee también nuestro momento ahora. Está leyendo nuestro momento. Dios, a través de este texto, de su palabra, está ayudándonos a entender nuestro momento. Y nuestro momento del modo siguiente. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. He cogido el texto de la Biblia de Jerusalén. Bueno, pues quizás por defecto es la que yo también más siempre he utilizado en mi docencia, en mis clases y de alguna forma sigo también utilizando en mi reflexión, ¿no? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, queda infecundo, dice en otras versiones de la Biblia, ¿no? Pero si muere, da mucho fruto. Mirad, si leéis esa novela que ha tenido tanto éxito, que es un trozo de novela bien nutrido de muchas páginas, de la Escuela Católica, se titula así, en una de sus páginas el novelista comenta esto, es decir, los cristianos son geniales, parece que nos engañan. Vas a un funeral y dices, no está muerto, sino que vive. Y además vive para siempre, pero si está muerto. Si lo que me entra por los ojos es que está muerto. No me digas que vive, porque no me lo acabo de creer del todo, ¿no? Bueno, pues estas paradojas evangélicas, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, ¿no? Sin duda alguna que podemos ver la experiencia de la muerte desde lo que perdemos, o podemos ver la experiencia de la muerte desde la oportunidad que nos brinda. El momento en el que estamos, quizás a los ojos visibles del mundo, son signos de muerte. Tenía un colegio y ya no lo tengo. He cerrado esta comunidad o la otra, y así sucesivamente. Son muchos de los hermanos religiosos que al cabo del año fallecen y por lo tanto ya dejan para siempre la institución a la que han pertenecido. Es decir, vistas así las cosas, de tejas abajo, desde el punto de vista pues, meramente humano, todo parece sonar como a fracaso. Suena como a fracaso, ¿no? Sin embargo, desde el Evangelio se nos ayuda a ver las cosas de otra manera. Esto que a los ojos humanos es un fracaso, para Dios es una oportunidad. Para Dios es una oportunidad. El Espíritu suscita una oportunidad. Por eso, más que nunca, quizás en nuestra historia más reciente, el Espíritu nos está enviando muchas ocasiones de oportunidad. Si lo leemos, como os decía, desde la fidelidad, esa oportunidad se vuelve fruto, se vuelve vida, se vuelve riqueza, se vuelve expresividad, se vuelve continuidad, ¿no? Se vuelve comunicación intensa de Dios con nosotros o nuestra vida, ¿no? Bien, yo os decía al principio que el título quizás debe ser Reestructuración de la vida y de la misión. Me ha gustado mucho porque en el informe de Cáritas, si recordáis, al final nos ponían un esquema, ¿no? No sé si lo recordáis. ¿Cuál era la primera palabra que articulaba las demás? Conversión. Y yo pensé, genial, porque yo pensaba hablarles de dos conversiones. La fidelidad siempre exige conversión. Es decir, siempre exige un renovarse en fidelidad constantemente, más que evaluarse, es renovarse, renovarse interiormente, ¿no? Mirad, hay dos conversiones, tenemos la oportunidad de hacer dos conversiones que van a ayudarnos, si no a hacer la reestructuración, al menos a vivir la reestructuración en la que estamos, ¿no? Y la primera conversión es una conversión personal. ¿Os habéis parado a pensar, como superiores mayores, al menos es mi experiencia
como provincial, yo jamás pensé que como provincial iba a tener la oportunidad de conocer con mayor profundidad cuál es el corazón de los frailes o cuál es el corazón de las religiosas, de cada uno. ¿Qué late en el corazón de cada uno? Porque esta situación de reestructuración les afecta, nos afecta a la vida de cada uno, a la vocación de cada uno y al momento personal en el que cada uno está y a la misión. ¿Os habéis parado a pensar cómo late el corazón de los miembros de vuestras congregaciones? A nivel personal, tiene nombre, apellidos, una historia, unas heridas, una dedicación plena a tal o cual actividad que ahora viene la congregación y dice, esa actividad la dejamos de hacer, ¿no? Y así cantidad de ejemplos. ¿Cómo late el corazón de vuestros hermanos y de vuestras hermanas? A veces hemos olvidado esto. Hemos pensado más en las estructuras. Tengo un colegio, ¿qué hago con él? ¿Me es deficitario o busco fondos económicos para mantenerlo? O viene la ley educativa y me restringe líneas de educación y eso ahoga el centro al que hemos dedicado toda una vida. Es el centro de nuestra identidad, ¿no? Todo eso que va más allá de la estructura institucional. ¿Qué pasa con esos religiosos, con esas religiosas que han estado ahí implicados? Hay que preguntarse cómo late su corazón. ¿Qué siente, qué padece, qué sufre, qué le alegra? Porque quizás hemos olvidado, no lo sé, vosotros diréis si lo veis de otra forma, quizás hemos olvidado, se nos hablaba también esta mañana del cuidado, quizás hemos olvidado el cuidado de la vocación. Todas las raciones de formaciones, ¿no?, permanentes, se nos insiste en esto, formación toda tu vida, no solo para los formandos o formandas que se inician en el proceso de la vida consagrada, ¿no? Es decir, ¿cómo cuidas tú tu vocación hasta el día que dejes de respirar? Esto exige una conversión, porque el don de la vocación que has recibido tienes que entenderlo siempre desde la fidelidad, así lo hemos entendido y así lo hemos comprendido. Bueno, pues la primera pregunta que os voy a dar, luego os las pongo en la pantalla con más especificación, sería esta. ¿Cómo late el corazón de vuestros hermanos y de vuestras hermanas? No hay reestructuración de vida y misión si no somos capaces en las congregaciones de hablar con serenidad sobre esto. ¿Qué te está pasando? Mirad, yo a veces me encuentro en las visitas a las comunidades que hay frailes, a lo mejor ya mayores, y dicen, yo ya dejo de predicar, como uno dice, pues un dominico, un jesuita, una religiosa salesiana de cualquiera de nuestras congregaciones, decir, predicar siempre el Evangelio. Ya dejo de predicar porque este mundo no lo entiendo. ¿Qué está latiendo en tu corazón? Un ejemplo, ese como otros muchos, ¿no? Bueno, pues esta es la primera pregunta que quisiéramos que la hablásemos, porque la hablamos poco, y probablemente poco también en nuestras comunidades, ¿no? Pero, ¿qué planificación apostólica va a hacer un provincial, una provincial, un equipo provincial, si no tiene en cuenta a los sujetos, es decir, sujetos que son personas, con las que cuentan, sean mayores, sean más jóvenes, sean de edad mediana? ¿Qué reestructuración de fidelidad se va a hacer si esto no se escucha? Si esto no se escucha y no se acompaña, como se nos insistía también en las intervenciones anteriores. Esta es la primera conversión para la vida fraterna. Si me da tiempo al final, recogiendo un poquito las intervenciones de los grupos, los estudios nos dicen que una de las razones fundamentales por las cuales los jóvenes o más jóvenes abandonan la vida religiosa después de haberla experimentado X años es por carencia de vida fraterna. De vida fraterna. Es la primera razón, carencia de vida fraterna o de calidad de vida fraterna. Pues muy bien, reestructuremos todo lo que queramos en las estructuras, pero sin este foco de fidelidad personal, de lo que late en el corazón de cada religioso, no se entiende en cuenta, por mucha reestructuración estructural que hayas hecho, al final has cambiado el cascarón, pero no ha sido quizás a lo fundamental o a lo esencial. Por tanto, retened esta pregunta que luego vais a hablar en pequeños grupos, ¿no? ¿Cómo late el corazón de vuestras religiosas, religiosos, de vuestras congregaciones?
Mirad, una cuestión también importante en el latido del corazón. Yo os decía antes que no podemos hablar de la vida religiosa si no es desde la Sagrada Escritura. Ni siquiera podríamos hacer grandes reformas de la vida religiosa, si fuera el caso, sin leer la Sagrada Escritura. Porque en el fondo de lo que aquí se trata es de la experiencia de Dios, desde la experiencia de fe. Muchos de nuestros problemas o dificultades pueden estar ahogando, bueno, al final, ¿cuál es la experiencia de Dios que tú alimentas en tu vida interior? Es decir, ¿cuál es el estado de tu fe? ¿Cuál es el estado de tu confianza? ¿Cuál es el estado de tu esperanza? Probablemente, no sé si sería justo o injusto decir quién mide la hondura, la profundidad de la experiencia de Dios o de la experiencia de fe de nuestros propios hermanos, ¿no? Pero entre nosotros hay muchas crisis de fe. Entre nosotros hay crisis de experiencia religiosa. Hay déficit de vida religiosa, de experiencia de Dios para el momento de lo que en la actualidad se nos exige. Quizás, probablemente, y esto es una voz que viene de los jóvenes y nos lo recuerda y hay que escucharla, también tienen que escucharnos a nosotros, los jóvenes, tampoco lo tienen todo, pero esto sí lo tienen. ¿Qué nos recuerda a los más jóvenes? Yo percibo en esta comunidad X o en esta institución carencia de fe, carencia de experiencia religiosa. No quiere decir que no la haya, claro que la hay. Carencia de experiencia de Dios para hoy, porque a lo mejor lo hemos dejado de escuchar suficientemente, ¿no? Bueno, es una cuestión. En vosotros, pues, está la respuesta, sin duda alguna, ¿no? Bien, conocemos el corazón de nuestros hermanos. Ahí os he puesto otras preguntas que intentan, pues, de alguna forma, arropar la primera, ¿no? Quizás presentar la última. Si os paráis a pensar en los jóvenes que hemos escuchado esta mañana y en los religiosos mayores también, porque han tenido mucho de joven, los religiosos mayores que esta mañana nos han hablado más desde su espíritu joven que desde su edad, por el contenido de lo que han expresado, ¿no? Es importante, ¿qué novedad de entrega trae Dios en los hermanos más jóvenes o en los hermanos mayores que mantienen un espíritu joven? ¿Qué novedad? Porque esa novedad renueva la experiencia de Dios y de la fe para el momento presente, para reestructurar la vida y la misión. Bien, hay una segunda conversión. Y ahora ya es la conversión, si me lo permitís, más institucional, ¿no? De nuevo, vuelvo pues a la Sagrada Escritura y hay dos textos que expresamente los he puesto también con la traducción de la Biblia de Jerusalén, que a lo mejor algunas expresiones en castellano a lo mejor pueden resultar extrañas, pero quizás por esa metodología que utiliza pues, la Biblia de Jerusalén para expresar los textos, ¿no? Dice Mateo, con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir los signos de los tiempos. Fariseos y saduceos, en el contexto del texto, piden un signo a Jesús para creer en Él. En este caso es para creer en Él, es decir, en su persona. ¿Quién es este Señor? ¿Quién es este Señor? Que además pasa por profeta. Si no manda un signo, ¿cómo voy a creer en Él? Y el texto de Lucas, que sigo como sinóptico que es, sigue también esta misma tradición, pero con un matiz un poquito diferente. El primero, es decir, no, con que sabéis discernir el aspecto, no podéis, hace referencia al no poder. Son incapaces de percibir quién es Él, quién es Jesucristo. Es un problema de capacidad, es una cuestión de capacidad. Pero el segundo texto, hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no exploráis pues este tiempo? El texto de Lucas, desde el contexto del texto más amplio, se nos va a hablar de los signos de los tiempos desde la voluntad. No quiero creer en su predicación. El primero, soy incapaz de conocer quién es Él. El segundo, no quiero creer en su predicación. Quizás el texto de Mateo hace referencia más, como os decía, a una cuestión de poder o no poder, de capacidad de poder o no poder, y el segundo texto hace más bien referencia a la voluntad, quiero o no quiero. El conocimiento va en relación a la persona, la voluntad, quiero o no quiero, me adhiero o no me adhiero, va en relación a la predicación de Jesús, ¿no? Bueno, pues
aquí aparece una segunda conversión importante para reestructurar la vida y la misión. Y hace más referencia a las dimensiones más institucionales. Se habla de los signos de los tiempos. No voy a explicar un concepto que conocéis de sobra desde el punto de vista teológico, lo que ello implica. Yo no me voy a centrar en los signos de los tiempos tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista más teologal, ¿no? De vivencia teologal en relación a nuestras instituciones, ¿no? Hace unos días, cuando estaba reflexionando un poco cómo presentaros esto, recibí esa revista que envían los jesuitas desde de Cristianismo y Justicia, ¿no? Que recibiréis quizás muchos, y el primer artículo hace referencia al discernimiento tal como la Compañía de Jesús lo comprende, ¿no? Pero plantea una pregunta que viene muy bien aquí a colación ahora, ¿no? Dice, la calidad y responsabilidad de las opciones personales de cada religioso tienen que ver con la calidad y las opciones de las instituciones a las que pertenecen. Y aquí podemos tener fracturas vocacionales importantes. Repito, la calidad y responsabilidad personal en la opción de vida que cada religioso, cada religiosa tiene en su corazón, se vincula estrechamente con la calidad y responsabilidad de la institución a la que pertenece. Quiere decirse que si mi calidad personal o mi opción personal encuentra dificultades en la institución a la que pertenezco, porque la comunidad no funciona, porque la misión que la institución pues, defiende o arropa pues no acaba de encajarse, ahí se empiezan a producir fracturas, fracturas personales, fracturas vocacionales, fracturas que al final queman más a la persona y en cierto sentido pues también a la institución. Tiene que haber también una conversión institucional y eso se puede enfocar pues desde los signos de los tiempos, ¿no? El Papa Francisco en una de sus homilías, de esas homilías diarias que dice en Santa Marta cuando dice la Eucaristía y predica, en una ocasión habló de los signos de los tiempos. Yo no esperaba, pensaba de bueno, va a hablar desde el punto de vista más teológico, no, habla desde el punto de vista teologal. Dice, los signos de los tiempos se traducen en 3 verbos. Para captar cuál es el signo del tiempo en el que estamos, basta conjugar 3 verbos, diría el Papa Francisco en esa homilía, haciendo bueno, pues una interpretación amplia de esa homilía, ¿no? Primer verbo, reflexionar. Es decir, la observación. Aquello que observamos hemos de reflexionarlo. Dicho en otros términos, interiorizarlo, ¿no? Segundo verbo importante, contrastarlo. Lograr con los demás ver si este signo del tiempo que he reflexionado, pues realmente lo hacemos común, porque ahí vamos a escuchar una voz de Dios importante, si es en la expresión común. Y en tercer lugar, que la comunidad se ponga a orar. Interiorizar u observar, discutir, dialogar y orar. Y ahí percibiríamos los signos de los tiempos. Ya termino antes de pasar a los grupos, ¿no? Generalmente pensamos la falta de vocaciones desde la carencia. Bien, cualitativamente, es decir, cuantitativamente, pues bueno, es cierto, si antes tenía 100 novicios y ahora tengo 1 o ninguno, pues es claro, ¿no? O pensamos las dificultades que el Estado nos pone para la educación o la sanidad, pues como una dificultad, y lo son, sin duda alguna, ¿no? Pero desde la teologalidad del Evangelio, si lo vemos como oportunidades, respondemos de una manera diferente. No estaremos viviendo en nuestro contexto español el volver en ciertas dimensiones de la vida al principio, al origen del cristianismo, en el sentido siguiente. En un momento dado la sociedad necesitó que fuéramos muchos. El Espíritu tuvo que enviar muchas vocaciones. La sociedad requería muchos religiosos y muchas religiosas para evangelizar. Aquí y en las dimensiones misioneras que todas las congregaciones hemos realizado en otros continentes, ¿no? Y en otros contextos, ¿no? Pero, ¿por qué no nos paramos a pensar? ¿La falta de vocaciones no es un signo del tiempo? Desde una dimensión teologal. ¿La carencia no es un signo del tiempo desde una dimensión teologal? ¿No nos estará diciendo ahora el Espíritu, si es que ahora lo que yo quiero es volver a una levadura diferente?
Y para esa levadura diferente, a lo mejor ya no se requieren 100 religiosos, me basta con 10. No porque los 100 fueran peor o mejor, no se trata de eso. Se trata de que el mundo hacia el que vamos, más secularizado, menos cristiano, más disperso, más donde confluyen muchas otras tendencias, requiere a lo mejor la levadura de la escasez cualificada. Requiere el origen del cristianismo, donde el cristianismo va surgiendo ante un mundo completamente adverso, un mundo pagano completamente adverso a los valores del Evangelio y a la aceptación del Evangelio. ¿Por qué no pensar si la reducción de vocaciones no es un signo de los nuevos tiempos? Al menos lo lanzo como pregunta. ¿Por qué no pensarlo así? Y a lo mejor los tiempos que vienen requieren otro tipo de levadura. Y a lo mejor ante esa levadura es a la que hay que estar atentos, ¿no? Termino también con esto. Es algo también que uno, bueno, pues está pensando, ¿no? Lo digo casi en voz alta, pero pensando, no lo digo como algo, porque ni yo mismo lo tengo del todo claro, sino como pensando. Mirad, cuando las instituciones están en su mejor esplendor, están generando una crisis. Están generando una crisis. Esta crisis que hoy estamos viviendo se viene generando cuando las instituciones eran esplendorosas y no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Cuando un organismo goza de mejor salud, está generando una crisis de salud. Pero no nos damos cuenta, porque nos vemos muy fuertes, nos vemos muy seguros de nosotros mismos, muy autosuficientes, creemos que ese momento que vivimos es para siempre y nos autoengañamos. Pues bueno, yo se lo decía el otro día a los frailes, donde, bueno, otro dolor, hay que dejar una parroquia que está en su mejor esplendor, en su mejor esplendor. Y yo les decía, así hay que entregar las cosas. La diócesis nos pidió, organicen ustedes esta parroquia y pónganla en solfa. Eso lo hicimos, se hizo. Ahora es cuando hay que entregarla, cuando está en su mejor momento. La diócesis me encargó esto, pues ahora se lo entrego en su mejor momento. Porque los mejores momentos empiezan a generar sus crisis. Empiezan a generar sus crisis, ¿no? Es decir, es el desprendimiento de las mediaciones. No somos los propietarios de las mediaciones, sino que estamos para servir, en este caso, a la Iglesia diocesana y lo hacemos con el mejor resorte que para ello tenemos. Y ahora ya sí que termino. Hay una cuestión que quizás desde Confer, con el permiso de la presidenta y también del secretario general y del Consejo Nacional, ¿no? Yo no sé si en España hemos hecho bien las reestructuraciones. Probablemente mirando a cada familia religiosa sí, pero no hemos tenido en cuenta el conjunto. Puede ocurrir zonas de España donde la vida religiosa desaparece. No nos hemos coordinado. Igual era muy difícil. Cada institución ha ido decidiendo, dejo esto, ahora me voy para allá, me voy para acá. Y al final, a la Iglesia española, que se supone que es a la que queremos servir, pues la estamos, bueno, no lo sé, la estamos dejando, ¿no? Es decir, a veces la vida religiosa desaparece de zonas de España, quizás por a lo mejor una no debida coordinación entre nosotros. Probablemente esto hubiera exigido una conversión mayor para nosotros o una mayor fidelidad. Lo hemos hecho, vamos, con toda seguridad, sin malicia y sin ningún tipo de programación para hacerlo así, ¿no? Pero como hemos sido muy autosuficientes, para la reestructuración solo hemos pensado en cada institución, quizás sin tener en cuenta a las demás o a las reestructuraciones que están haciendo las demás. Y a lo mejor nos ha faltado esa coordinación mayor entre todos para que la vida religiosa, bueno, pues siga presente en todas las diócesis con la fuerza con la que pueda, ¿no? Bueno, pues la segunda pregunta que os planteo para los grupos: ¿cómo articulamos en nuestras instituciones la sana tensión entre discernimiento y programación, ¿no? Programación apostólica o programación pastoral, sabiendo que somos servidores de una iglesia más amplia que lo que cada institución tiene o aporta? Bueno, ahora vendría un rato para trabajo en grupos. La sala es la que es, somos los que somos, pero desde Confer sí veíamos importante en esta asamblea, en las asambleas, pero en concreto en esta, darnos un espacio para hablar entre nosotros.
Es decir, darnos un espacio para hablar entre nosotros pues, de aquello que nos preocupa y nos ocupa. Entonces, yo os pediría ahora, en la medida en que podáis, sé que los asientos son fácilmente movibles, generar pequeños grupos para abordar esas dos preguntas del modo que vosotros queráis, ¿no? Conocemos el corazón de nuestros hermanos, o cómo articulamos en nuestras instituciones esa tensión, ¿no? Sana tensión entre discernimiento y programas apostólicos y pastorales que van más allá de las propias instituciones, ¿no? Que son de las diócesis, de las iglesias locales, etc., ¿no? Bien, pues si os agrupáis un poquito, media hora. ¿Media horita? Sí. Bien, media hora para los trabajos de grupos, ¿no? Si somos un poquito ágiles, pues lo podemos hacer, ¿no? Bueno, no sé. Sí. 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 Bueno, te daría un abrazo. Vamos terminando ya porque el tiempo se agota y por lo menos darnos 15 minutos para concluir la sesión. Entonces, sin moveros, ¿no? Vamos a concluir ya el trabajo de grupos, pero no os mováis, tal como estáis. ¿Ya? Bien, tenemos 15 minutos para... ¿Ya? 15 minutos para los o las que queráis decir algo a propósito de lo que habéis dialogado en los grupos o como reflexión personal, puede hacerlo ahora. Ya hemos terminado todos, ¿no? Dejar algo para mañana, porque si lo agotáis todo ahora, no, ya no. Bien, entonces, os decía que hay 15 minutos para quien quiera decir algo, expresar algo a raíz de lo que ha hablado en el grupo, o, en fin, la inquietud personal que tenga, lo que quiera compartir
pues es ahora el momento antes de yo concluir la sesión. Entonces, ¿quién se atreve? Le damos una medalla de atrevimiento. Venga, ¿quién se anima? ¿Hay micrófonos? Bien, pues escuchamos la primera intervención. El compartir en nuestro grupo fue muy rico, estamos contentas. Decía que el compartir en nuestro grupo fue muy rico y estamos muy contentas de este espacio, de este momento. Sobre qué es lo que late en el corazón de nuestras hermanas, y que justamente era un grupo todo masculino, femenino, por lo tanto en el corazón de nuestras hermanas. Pues hay de todo, late de todo. A unas las conocemos más, a otras menos, según el grado de apertura, de empatía. Quisiéramos partir de cero en este acercamiento con nuestras hermanas, sin prejuicios, pero también reconocemos que muchas veces ellas pues tropiezan con nuestros límites también en esta relación. Bueno, así introducíamos. De las cosas que comentamos que laten, hay hermanas que late mucho el sentido misionero, que a sus 80 años aún te dicen, yo me iría con mucho gusto a tal sitio, que late la ilusión, la entrega, el deseo de servir, la alegría. Pero también hay casos en que late el sinsentido y como que nos apena muchísimo según qué expresiones de hermanas, de que vemos que hay mucha desilusión, que en el camino han quedado, hay heridas, hay muchas pérdidas y esto pues ha traído un desencanto y una desilusión. Y es lo que más pues también nos preocupa y nos entristece. Muy bien, muchas gracias. Sí. Una cosa importante, creo yo, en las instituciones es cuando iniciamos procesos que conllevan reestructuraciones importantes, es importante prestar especial atención a los más débiles. Sé que eso no resulta fácil, pero el objetivo no es tener éxito, el objetivo es llegar todos. Es decir, yo intuyo que lo que Dios nos podría pedir en este momento es que aquellos en los que ha depositado su don, su vocación, con ritmos diferentes, llegue también a una mayor plenitud, ¿no? Por tanto, yo diría que no se trata tanto de buscar el éxito de la institución a costa de lo que sea, sino se trata de intentar que todos los hermanos o hermanas que, independientemente de sus ritmos, de sus heridas, de sus latidos, ¿no?, del corazón, lleguen también a una mayor plenitud, ¿no? Ese es el primer ejercicio de misericordia que cada congregación, cada orden religiosa hace con respecto a sí misma. Y es la mejor predicación para el mundo. Si lo ha logrado para sí misma, es la mejor predicación para el mundo, ¿no? Por tanto, es decir, ir de la mano de los más débiles, sé que no es un ejercicio fácil, no se dejan a veces tampoco, pero al menos no perder esa inquietud o esa preocupación. ¿Más intervenciones? Empalmando con lo que acabas de decir, sí, está encendido, quizá me tengo que acercar más. ¿Se oye ahora? Sí. Pues empalmando con lo que acabas de decir y lo que es una gran responsabilidad de los que
de las personas responsables de la comunidad, de que puedan todos seguir el ritmo, ¿no? Pero yo también creo que hay otra responsabilidad muy importante, y si en una comunidad alguien pues ve por fidelidad al Espíritu que hay que ir por otro camino y lo plantea lealmente a la superiora, que esa superiora lo discierna, lo vea y lo haga posible, sin que eso obligue a nadie más. Eso lo digo por propia experiencia. Una de las grandes cosas que yo he vivido es la confianza de mi superiora cuando en un momento dado yo tuve que ir de otra manera y lo vio bien. Y creo que eso es también una responsabilidad, no solo que todos puedan seguir, sino que también no cerrar caminos cuando se abren por el Espíritu, por el impulso del Espíritu. Sí, mencionas algo importante que es la confianza, ¿no? Es decir, confianza y dar la oportunidad. Yo vería que si el superior ve indicios, basta con que sean indicios suficientes de verdad en la propuesta, de seriedad en la propuesta, debe confiar en la propuesta, aunque a lo mejor luego la propuesta no resulte. Pero el valor no ha estado tanto en el resultado final, sino en el proceso y en esa confianza inicial, en esa oportunidad que se da, ¿no? Pues a esa comunidad o a ese religioso o a esa religiosa. Sí es verdad que también hay que hacer otro movimiento como superiores o superioras, ¿no? Y es lograr que esa confianza inicial que se deposita en un religioso o una religiosa determinada o en una comunidad, hay que conectarla lo más posible con el resto. Y ahí quizás hay que pues, gastar tiempo, no sé, si en capítulos provinciales o en consejos de provincia o en los cuadros intermedios que nuestras instituciones tienen de reuniones o asambleas, ¿no? de la congregación, es importante en la medida de lo posible conectar con el resto. Pero cuando se parte de una confianza seria, hay un éxito ya ganado en ese gesto, hay ya un éxito ganado en ese gesto. Muchas gracias. Con la pregunta, ¿cómo está tu corazón? Yo pensaba en el mío, pensaba en el de las hermanas y en un proceso que vivimos en Colombia. Yo tengo la perspectiva de la congregación y nuestra congregación es una congregación alemana con la tradición teológica alemana que lleva mucho a que la espiritualidad de la religión es algo privado y entonces se vive desde internamente y no en lo colectivo. Nosotros los latinos, España, América Latina, nosotros compartimos mucho más. Entonces, nosotros comenzamos en Colombia a pensarnos esa pregunta de cómo está tu corazón desde hace como unos 20 años y todavía no somos capaces de pronunciar la respuesta. O sea, no podemos saber qué hay en el corazón de nuestras hermanas si no les preguntamos. No tratemos de adivinar, no supongamos. Y no preguntemos si nosotros no somos capaces de contestar con sinceridad esa pregunta. Hay que preguntar, y no una vez, sino muchas veces, porque la respuesta siempre va a ser distinta. Unas veces va a ser de dolor, otras de esperanza, otras de resentimiento, otras de miedo. Pero solo cuando sepamos escucharnos, vamos a poder construir desde nuestra verdadera realidad, y no una realidad teórica, marcada de argumentos, marcada de números, de cosas inútiles. Preguntemos sin miedo y con ganas de escuchar, con ganas de entender, con ganas de creer. Y eso nos va a hacer más humanos y más auténticos. Y cuando seamos más auténticos podemos transformar lo que queramos. Muchas gracias. En una ocasión la hermana de un fraile me dijo, pero ustedes se miran unos a otros. Y bueno, si es mirarse bien, está bien, ¿no? Y dice, porque mi hermano está sufriendo, está apagado, está medio deprimido y nadie de la comunidad se entera o se deja enterar, ¿no? Bueno, quizás son extremos que a veces también pasan
en nuestra vida porque a lo mejor estamos muy preocupados en otras cosas, pero no somos capaces de mirar a quien tenemos al lado, ¿no? Es verdad que a veces quien tenemos al lado tampoco se deja mirar fácilmente, ¿no? Pero si hay una responsabilidad añadida para nosotros, aunque el hermano no quiera ser mirado, ¿no? Que es, bueno, pues como haría un padre con su hijo o una madre con su hijo, ¿no? Bueno, pues, o entre hermanos, ¿no? Haríamos, o digo yo, ¿no? Bueno, pues en relación un poquito a lo que decías ahora, ¿no? Sí. Al hilo de esto y conectando un poco con lo que has dicho ahí, de que los jóvenes que dejan nuestras comunidades es porque no ven, por ausencia, creo que has dicho, carencia de vida fraterna. No es que efectivamente nuestros jóvenes traigan mucha vida fraterna, porque yo creo que aportan más la vida fraterna que viven con los de fuera que lo que están aportando con nosotros. Y eso lo tendríamos que tener en cuenta. Yo siempre le he dado muchas vueltas en que en el proceso de formación todos nuestros candidatos deberían ser, una asignatura fundamental sería la educación en la afectividad. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que sea cierto aquello de que nos juntamos sin conocernos, vivimos sin amarnos y morimos sin llorarnos. Pero claro, al fin y al cabo un matrimonio se ha enamorado en algún momento, pero nosotros no nos hemos enamorado. Nosotros nos juntamos caracteres distintos, personas distintas, que no nos conocemos para nada. Es muy difícil que un joven recién ordenado sacerdote se le mande, qué sé yo, a la misión de América y se junta ya con 2 religiosos, con 3 religiosos, ya con cierta edad, él vaya con todas las ilusiones de joven, pero resulta que a lo mejor son caracteres opuestos. O sencillamente, si no has sido bien educado en todo lo que son los afectos, para ver al diferente, para ver todas las dimensiones que a pesar de la diversidad tenemos que tener en común el trabajo y el carisma que nos une, es muy difícil construir las comunidades. Ni los mayores para los jóvenes, ni los jóvenes para los mayores. Entonces creo que es algo muy fundamental, es que si no, no va a haber. Después te mandarán toda la normativa, tener revisiones de vida comunitaria, analizar un poco vuestra propia vida. ¿A qué se reducen todas? A reestructurar el apostolado. Pero no entremos ya en esto porque pisamos ya terreno resbaladizo. Gracias. Ha dicho una cosa muy importante. Yo creo que es una de las dificultades, escuchando sobre todo a los formadores, a las formadoras de la generaciones que nos vienen, que es el proceso de socialización con la institución con la que se quieren comprometer. No sé si en otras generaciones fue igualmente difícil o no, pero lo que sí podemos percibir es que la formación, digámoslo así, de los más jóvenes aquí tiene un desafío muy importante. Y es decir, yo quiero ser religioso, quiero ser religiosa, creo que esta es mi vocación como joven, me sumo a este grupo, aquel conocido, con el que incluso tengo relación afectiva, identificación y tal. Cuando empiezo a vivir con ellos, aparecen dificultades que es preciso trabajar. Una cosa, por decirlo rápidamente, es el continente y otra el contenido, ¿no? El continente es un ser humano que tiene una personalidad, una psicología, que proviene de un momento cultural determinado y luego los contenidos que nosotros queremos volcar para que en ese continente crezcan, ¿no? Y un contenido fundamental es la vida comunitaria o la vida fraterna, según los estilos de cada congregación o la dimensión que cada congregación asume en esa faceta, ¿no? Pero no es fácil esa socialización, ¿no? Es decir, realmente este es mi hermano o es mi hermana y logro vivir con él aunque tenga mucha más edad que yo o menos, etc. Ahí hay un desafío realmente importante. ¿Sí? Un comentario. A ver, planteabas la reestructuración para la misión. A mí me parece que siento que no nos podemos plantear
reestructuraciones de presencias apostólicas, sino plantearnos hoy cómo responder desde lo que somos a esta realidad y con la realidad que somos. Porque eso afecta a nuestra vida, no solo a nuestras obras apostólicas. Eso afecta a cómo concebimos y queremos vivir la comunidad, a cómo queremos configurarlas, a qué tipo de articulaciones, a cómo con los laicos, a en qué realidades queremos estar. Y desde ahí me parece que es importante, yo desde mi experiencia creo que nos ayudó en distintos procesos, el cuidar la mística del proceso. No estamos haciendo una organización, estamos haciendo un proceso espiritual que lleva a consecuencias apostólicas. Entonces, cuidar la mística del proceso, los desde dóndes y los cómo, no solo se vive el proceso, sino los cómo queremos vivir, ser misión. Bueno, yo creo que ahí hay algo mucho más grande, ¿no? Porque si solo nos planteamos con qué podemos o con qué no podemos, yo creo que eso no tiene que ver con la misión, tiene que ver con otra cosa, con empresa. Es otra mirada y por lo tanto nos genera otras cosas. Cuando cuidamos la mística, nos estamos cuidando unas a otras, en vivir con sentido este momento de la historia. Y nos estamos ayudando y acompañando a vivirlo, porque vamos compartiendo sentido, ¿no? Y, bueno, algo por ahí me parece que… Sí, que para terminar, diríamos, en relación a lo que dice Mariña, que la vida y el trabajo apostólico es la misión, es un conjunto, ¿no? Es decir, realizamos aquellos trabajos apostólicos según vivimos según realizamos esos trabajos apostólicos. Esa es nuestra misión. Una comunidad que ora, que reza, que planifica, que trabaja junta, que discierne, su vida y su trabajo es la misión. Bueno, pues yo creo que con esta conclusión podríamos terminar esta sesión para dar paso ya al descanso y luego a la sesión siguiente. Bueno, pues muchas gracias y seguimos. Pues muchas gracias, Jesús. Antes de subir a tomar el café, una observación. Dentro de vuestra bolsa habéis encontrado una pequeña hojita donde pone preguntas a Monseñor Carballo. Entonces, o dentro del dossier, habrá una hoja que pone ahí. Las escribís hoy y antes de marcharnos hoy se las entregáis a Pilar, a la secretaria adjunta. Pilar, que a lo mejor hay gente que no te conoce. Bueno, se las entregáis a Pilar para que vaya haciendo un poco una síntesis de cara a mañana que vayamos a hacer las cosas. A las 7 estamos ya sentados aquí. Tomamos el café arriba en el primer piso. Gracias.